principio nos ocupaba, que es el diagnóstico. Primero, ¿qué entendemos por diagnóstico? Porque el doctor Omar Guillermo, que es médico de familia y también de urgencias, nos decía que es el proceso médico más difícil, más complicado. A veces la gente desde fuera lo ve, así como hablábamos antes del coronavirus, la gente opina, se lo permite, ¿no? Desde fuera la gente tiene un entendimiento y dice, esto es fácil, esto es amigdalitis, esto es angina. Se permite decirlo, ¿no? Ya. Pero no es tan fácil como parece, incluso, aunque uno lo haga parecer fácil, no es tan fácil. Es uno de los procesos más complejos que tenemos nosotros y uno de los más importantes, porque a raíz del diagnóstico emana todo lo que se va a hacer. Tiene que haber, digamos, la identificación, la etiqueta de la enfermedad, nombrar la enfermedad, identificarla, que eso es el diagnóstico, y a raíz de saber lo que pasa, pues ya viene tratamiento, pronóstico, evolución, seguimiento, etcétera. Pero todo depende del diagnóstico. De hecho, muchas veces nos vemos expuestos a tratar síntomas porque no tienes de manera clara qué está pasando con el paciente. Por lo tanto, el diagnóstico podríamos decir que es poner nombre a lo que nos pasa. Por el cual identificas una enfermedad. Vale. O sea, tú dices, me duele. Tú estás hablando de un síntoma, que es el dolor. Vamos a identificar dónde es el dolor. En el hombro. Pues ya cobra nombre, omalgia, que es el dolor del hombro. Pero puede ser que nos vayamos más específicos con la exploración y pueda ser incluso saber qué tipo de tendón está comprometido en ese dolor del hombro y pudiéramos dar un diagnóstico más definitivo. De hecho, el diagnóstico no es solo uno, aunque el paciente piensa cuando llega a urgencia, vengo a buscar un diagnóstico, de hecho ya te lo piden. Y a veces le dice al paciente lo que le pasa y el paciente se le quitan los males porque él quería saber qué le pasaba. Cuando no es que deja de ser importante que sepas lo que te pasa, ¿no? Pero el motivo de ir al médico es mejorar tu condición de salud. Eso que está diciendo, doctor, bueno, te tuteo, eso que está diciendo Omar, me lleva a pensar, a reflexionar que la enfermedad tiene mucho de psicosomático, entonces, ¿o no? Sí, y también nosotros que estamos a diario en el ejercicio, hemos visto la evolución que ha pegado la medicina, la relación médico-paciente, la demanda del usuario, las formas han cambiado un montón. La gente quiere respuesta ya, la gente quiere un botón rojo en que aprieto el botón, quiero diagnóstico y tratamiento. Y no funciona de esa manera. Mira, para nosotros poder llegar a hacer un diagnóstico, lo primero que hacemos es un año de anatomía, de aprendizaje de lo que es la anatomía. Hay que conocer la anatomía, hay que conocer cómo funciona esa anatomía, que es la fisiología. Luego hay que conocer las enfermedades, luego hay que conocer la etiología. Y después que tú tienes todo ese rodaje, tienes que aprender a identificar los síntomas y signos, que de ahí es que sale el resultado del diagnóstico. Dónde te duele, cómo te duele, de qué manera te duele. Ese conjunto de información que es la historia clínica, cuando el paciente se sienta, que para el paciente estoy hablando con el médico, para el médico no es hablar, es una herramienta diagnóstica. Esa conversación, a que nosotros llamamos la historia clínica, no es hablar por hablar, es construir una herramienta vital para yo alcanzar el diagnóstico. Mi objetivo es identificar qué te pasa, tratarlo y mejorar tu condición de salud. Por lo que cuando tú entras, ya estoy observando cómo entras, cómo camina, cómo se sienta, si se siente en una postura antiálgica, intentando evitar un dolor, si la forma de andar deambula con una posición que sugiere que pasa algo, cómo se sostiene, cómo describe el dolor. A veces le dice al paciente, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Me duele un 10, pero su cara no expresa un 10. Me duele un 1, pero tú ves que el paciente está... Qué difícil. Es muy difícil. Qué complejo. Por eso te digo, cuando la gente lo simplifica y dice, siempre me pasa que es infección de garganta. Digo, pero quiere que te vea. Porque si quiere que te vea, puedo intentar llegar a un diagnóstico porque la intención es saber qué pasa y tratar lo que pasa. Pero si ya tú sabes lo que pasa, prácticamente soy tu secretario y voy a transcribir lo que pides, ¿no? Dime qué te pasa y qué te pongo. ¿De qué he servido? ¿De qué sirvo? Claro, pero para llegar a un, perdón, Omar, para llegar a ese diagnóstico se necesita un tiempo, a veces de días, pero al menos de minutos, una vez que el paciente llega a la consulta. Y hoy por hoy está complicado dar un tiempo, el tiempo que merece el paciente. Pues mira, aprovechando esta plataforma para explicarlo, no existe un único diagnóstico, que es el primer error del paciente. El paciente va a buscar un diagnóstico, no funciona así. Cuando tú llegas a urgencia, nosotros hacemos un diagnóstico presuntivo, así se llama, presuntamente, posiblemente. ¿Por qué? Porque no existe un tiempo histórico que yo necesito para alcanzar un diagnóstico definitivo. Un ejemplo,
tú empiezas a describir un dolor que empieza en la espalda, que se irradia hacia la parte delantera, por la parte de la costilla, que tiene picor, y te ha salido un pequeño granito. Eso inmediatamente, por la trayectoria que tengo, por la información que yo conozco, por el aprendizaje que ya llevas, yo digo, puede ser un herpes zóster. Pero cuando voy a explorar, me hace falta ver una de las principales características del herpes, que son las vesículas agrupadas. Pero no tiene, porque la enfermedad necesita un tiempo para que salga. Le hacen falta 3 o 4 días para que brote, ¿no? Pero está en el día 1. Digo, mira, probablemente un diagnóstico presuntivo puede que se trate de esta patología, pero yo no la tengo concluida. Muchas veces ponemos en el informe seguimiento por el médico de familia. ¿Qué hace la gente? Asume como diagnóstico único el que recibe en una consulta de 5 o 10 minutos de urgencia, asume como que ya ese es el diagnóstico definitivo, cuando probablemente puede que sea eso o no. No es tan fácil como parece. Por eso la evolución, que también a la gente no le gusta oír esa palabra, evolución es esperar, hay que esperar cómo da la cara la enfermedad. Incluso cuando vas a hacer una evaluación de una embarazada en la que tienen probable, pareces, noto algo, dice, pero vamos a esperar un mes que el bebé crece un poco más y podemos verlo mejor. Hay gente que quiere que se lo digan ya, pero es que necesito el tiempo, claro. Y para la ver gente la evolución. ha de tener paciencia. Lo que pasa es que a veces la enfermedad da la cara muy tarde, ¿no? Claro, es el arte y es el reto del profesional, es que nos dedicamos a esto. Me atrevo a usurpar ahí en tu área del periodismo, en el que voy a subir noticias a YouTube como que yo soy periodista. No, hay que buscar una información correcta, hay que constatarla, hay que escribirla correctamente. O sea, el curro que hay gente que lo ha olvidado, pero como todos pueden subir en Facebook una noticia o decir algo, ya creemos que todos son periodistas. Y no es así, porque hace falta una metodología, un conocimiento, un aprendizaje, un desarrollo. Pasa con el médico similar, tienes que tener un conocimiento previo para dar una opinión. Doctor, ¿y usted por qué cree? Alguien llega con el ojo amarillo. Yo le digo, por favor, túmbese, vamos a tocarle el abdomen. Pero doctor, son los ojos, ¿qué hace usted tocándome la tripa? Porque el paciente no entiende que la principal patología que puede dar el tinte histérico es una patología biliar, hepatobiliar. Y yo voy a buscar si encuentro un hallazgo en esa región del hígado o de la vesícula, pero el paciente no lo entiende porque él dice, son los ojos. O un paciente que te diga, noto sensación de parestesia, de calambres en los dedos, y el médico va al cuello a explorar el cuello. Como el médico conoce la anatomía y sabe que la sensibilidad y movimiento de la mano nacen del plexo braquial, le llamamos plexo braquial al conjunto de nervios que salen desde la columna cervical para llegar a la movilidad y sensibilidad del brazo, como yo sé que su origen, como si fuera la garganta de un río, como yo sé que su origen es aquí y sabemos y conocemos que muchos procesos que se describen con esa característica empiezan en el cuello, el médico va a estudiar el cuello, pero el paciente que no lo conoce dice, es la mano, doctor, ¿qué hace mirando el cuello, no? Es muy importante el diagnóstico, por lo tanto, y requiere de, bueno, mucho trabajo previo por parte de los especialistas, de los médicos de familia en este caso, o de los médicos de urgencias. Nos lo cuenta Omar Guillermo.